Bien. Y bueno, la idea es un poco empezar a pensar más, no en filosofía, sino en filosofías. ¿Sí? Hay diferentes filosofías, diferentes formas de darle sentido, ¿sí?, a la vida y de relacionar, de comprender cómo nos relacionamos con el mundo y con los demás. Y bueno, la intención es en estas 3 clases y después a lo largo del curso que vamos a dar en Bookshop, es esa, es trabajar no solamente filósofos occidentales, sino también ver alguna contrapartida o ver qué se piensa desde otros lados, ¿sí? Y nos vamos a sorprender con filósofos contemporáneos cómo quizás se relacionan con bastante frecuencia con esta clase de filosofía que para nosotros quizás a algunos les ha interesado Oriente y les resulta un poco más accesible, pero bueno, la filosofía de África, por ejemplo, ¿no?, es un poco extraña para nosotros, o de los Andes también, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Donde puedas, si quieras. Bueno, entonces arrancamos estas charlas con el arte de habitar, ¿sí? Empezando a ver cómo eran esos espacios que nosotros habitamos y cómo nos relacionamos con esos espacios, incluidos el espacio interior, ¿sí? La clase anterior nos dedicamos, le puse de título, parecía un oxímoron, pero no lo era, ¿no? Filosofía de la fiesta y el juego, porque, bueno, relacionado a la fiesta, como cómo se trabaja, o sea, trabaja no, sería cómo se vive el tiempo, ¿sí? Y eso lo trata Byung-Chul Han. Ahí vimos parte a Byung-Chul Han, y bueno, vimos opciones también distintas de diferentes tradiciones de cómo se puede pensar esa temporalidad de una manera que nos permita vivir mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque la base de esta filosofía, de la filosofía andina, que es la que yo quiero tomar como concepto que nos lleve en ese hilo, es la filosofía del buen vivir. Y la filosofía del buen vivir no es la filosofía del vivir mejor. ¿Cómo están? Tranquilas, que no arranqué todavía. Así que, la filosofía del buen vivir lo que nos dicen es, bueno, ¿qué significa un buen vivir? ¿Cómo nosotros nos conectamos con el entorno? Bien. Y cómo no nos conectamos con el entorno. Y esa primer clase está muy relacionada con la charla que vamos a ver hoy, que está relacionada con las buenas compañías. Empiezan a aparecer por todos lados. Sí, se va cerrando el círculo. Sí. Así que bueno. Están los valientes que se sientan en el sol. Así que, ¿ves? ¿Sí? Es nueva. Entonces, bueno. Para hacerle honor a la profe, la primera. Mirá, impresionante. Se vino con el trono. Tuve que devolver las otras que había robado. Bueno, la pregunta que hoy nos convoca, ¿sí?, que es, hoy vamos a hablar del elogio de la buena compañía, ¿sí? Y bueno, no sé si me siguen en el Instagram, pero si no, síganme, que a veces subo algunas cosas, a veces me olvido, pero intento darle. Es Claudia González, Filosofía para la Vida, o sea, así que sí, es larguísimo, pero es fácil. ¿Y qué tal? Y bueno, ¿qué significa compañía? ¿De dónde viene etimológicamente la palabra? A ver. Compartir el pan, ¿sí? Compartir el pan es una palabra latina, ¿sí?, que viene es cum panis. Entonces, cuando nosotros hablamos de compañía, ¿sí?, de la buena compañía, ¿qué vamos a elogiar? Bueno, va a estar relacionado con ese compartir, que es un compartir la mesa,
compartir lo que tenemos, ¿sí? Que nos compartan lo que tienen. Y en ese compartir se genera un habitar, ¿sí? Que empieza a tener más profundidad que el mero estar. ¿Sí? Nosotros hacíamos una distinción entre el ser y el estar, y lo que nosotros vamos a proponer con Kush es el estar siendo. ¿Sí? Estamos siendo acá todos juntos. Hoy estamos acá siendo todos juntos, con la plaza incluida, ¿sí? Con los pájaros incluidos y con el auto, con los ruidos de los autos incluidos. O sea, todo está incluido. No queda solo a nivel humano, ¿sí? El compartir es total. Bueno, y los bocinazos también los compartimos, ¿sí? Pero bueno, en la filosofía compartir con otros, ¿sí? Empieza a estudiarse en la filosofía clásica desde Aristóteles, y Aristóteles va a trabajar sobre la amistad. Sí. Entonces él va a trabajar el tema de ese compartir el pan, esa compañía se va a dar con el amigo. Y él va a hacer 3 clasificaciones sobre los amigos. ¿Cómo son nuestros amigos? Se va a decir, bueno, tenemos 3 tipos de amigos. Va a decir. No están los amigos malos, no se preocupen en la clasificación. Están los amigos, dice, que son para la utilidad, ¿sí? O sea, transaccionales, ¿no? Y que a veces están relacionados con un trabajo, ¿no? No es que sean porque sean útiles ellos, sino porque nos une una finalidad que es conseguir algo exactamente, ¿sí? O un lugar en donde estamos trabajando y bueno, compartimos y tenemos una amistad basada en eso. Después va a decir que están los amigos que son para las fiestas, ¿sí? Para las reuniones, para que bueno, que aparecen para eso y después no están, ¿sí? Y después va a decir que están los amigos por virtud. Él le va a llamar así, por virtud. Entonces, esa va a ser, él va a decir, el elogio que nosotros tendríamos que hacer a los amigos sería a la amistad por virtud. ¿Y cómo sería la amistad por virtud? Bueno, para eso tendríamos que desarrollar toda la ética nicomaquea, no lo vamos a hacer, pero sí, lo que él hace es decir, son aquellos hombres virtuosos que logran encontrar en un otro, ¿sí? Una compañía que los estimule y que puedan avanzar juntos. Entonces, que los comprenda, pero siempre desde la virtud, ¿no? Entonces, ¿eso qué sería la virtud en Aristóteles? Es el hombre prudente. ¿Sí? El hombre prudente es aquel que conoce el justo medio. Y ese justo medio depende de qué, depende de las circunstancias. Es decir, hay una frase muy conocida de él que es enojarse fácil, pero enojarse con la persona correcta, en el lugar correcto, del modo que corresponde, ¿sí? Con la intensidad correcta, eso es difícil. Sí, ese es el justo medio para él. Y va a decir, ¿cómo se logra el justo medio? Viviendo y ejercitándose. ¿Entre qué va el justo medio? Entre 2 vicios. ¿Sí? Va a decir, entre la temeridad y la cobardía se encuentra la valentía. A veces está más cerca de uno, otras veces está más cerca de otro. ¿Sí? El justo medio no es matemático. Entonces, dice, cuando las personas se ejercitan en eso, tienen ese ejercicio a lo largo de su vida, él va a decir, la filosofía y la virtud es un hábito. Entonces, a medida que nosotros nos vamos ejercitando, logramos ser más prudentes, ser más sabios, diríamos, ¿sí? Entonces dice, la verdadera amistad se daría entre sabios. ¿Sí? Nos deja un poco complicados, no sé a ustedes, pero uno cuando lo lee a Aristóteles dice, pero dale, tirá un hueso para el resto, ¿no? O sea, tampoco solo para el virtuoso, solo para el sabio. Y lo que tiene esta idea que nos da Aristóteles, pues vamos a ir viendo como desde diferentes perspectivas, es que de alguna manera
uno busca unirse, según Aristóteles, con los iguales, ¿sí? Entonces, hay un otro que queda fuera. Bien. Entonces, Pero también hay que ver qué definía Aristóteles como virtud, porque no es lo mismo que hoy escasea tanto. no, sí, escasea un montón. Ese es el punto, escasea mucho. O sea, hoy es peor que antes. Sí, hoy es peor porque en ese momento tenías determinados grupos de personas que lo que buscaban era trabajar sobre sí mismas, y en ese trabajo sobre sí mismas iban desarrollando lo que sería un tipo de filosofía. En el caso de él es a través de la escuela del Liceo, ¿sí? Pero después tenemos en la Academia de Platón, en la Estoa con los estoicos, en el Jardín de Epicuro, que ahora lo vamos a ver. Entonces había una reunión en donde lo que importaba era la virtud. Había un ejercicio de decir, bueno, queremos trabajar sobre esto. Cada uno iba entendiendo de manera distinta qué era la virtud. El más social y el más activo hacia la comunidad va a ser Aristóteles, ¿sí? El otro que vamos a ver va a ser Epicuro también. Entonces, lo que nos queda ahora es el tema de decir, bueno, si todos somos lo mismo, ¿sí? ¿Dónde queda el que es distinto? El que no es virtuoso. El que no es virtuoso, ¿sí? El que no entra dentro de esas categorías que nos propone, o que dice, bueno, acá sí se puede dar la amistad. Queda casi como una virtud elitista, ¿no? O sea, claro, o sea, es complejo, es fascinante ver cómo llega, ¿no? El proceso lógico, pero bueno, entonces ahí nosotros podemos ver otras perspectivas, que por ejemplo, una es de Carlos Cuyen, que es un filósofo argentino, que él va a retomar de Levinas la propuesta de hospitalidad, ¿sí? Entonces ahí, claro, él nos va a proponer entender esa compañía desde otro lado, no desde el lado de buscar relacionarme con los iguales, sino de buscar abrirme a lo distinto o abrirme al mundo, ¿sí? Entonces una cita de Cuyen sería de un libro que se llama Perfiles éticos políticos de la educación. Dice, la hospitalidad es la categoría básica de la ética, porque significa que el otro no es un objeto de mi conocimiento ni un instrumento de mi poder, sino un huésped que me habita y que me constituye como sujeto. ¿Sí? Entonces, esto él lo retoma de Levinas, ¿sí? Y lo va a desarrollar en el área de lo que sería la educación. ¿Bien? Pero bueno, esta cuestión es interesante como lo plantea, ¿no? El tema de la hospitalidad como fundamento ético. ¿Quiénes van a retomar esta? ¿Desde qué punto de vista? ¿No? Desde la mitad. Y en lugar La hospitalidad es de abrirte al otro, ¿qué tal? Si es de donde sea. De donde sea, y no querer modificarlo, ¿sí? Porque nosotros aceptarlo como es, está relacionado con no querer ponerle nuestras etiquetas al otro, ¿sí? Entonces, cuando nosotros le ponemos las etiquetas al otro, lo queremos hacer igual a nosotros, ¿sí? Entonces, si por ejemplo, ¿no? Bueno, ha pasado cuando vienen personas, quizás se nota más en casos de inmigrantes, ¿no? Que llegan a un país y que son de una manera distinta. Decir, bueno, yo lo acepto si, se come un asado. Sí, bueno, no, o sea, se entiende, o sea, es decir,
tiene sus tradiciones, y lo que nos plantea Cuyen es decir, la hospitalidad es que el otro sea como quiere, ¿sí? Entonces, en esta hospitalidad que nos plantea Cuyen de la mano de Levinas, es una hospitalidad absolutamente abierta, ¿sí? Y tiene algunas complejidades, no es algo fácil. Sí. Aceptarlo como el otro quiere, es aceptarlo como es. Es aceptarlo como se nos presenta. El otro se nos presenta de una manera, bueno, Levinas habla del rostro, ¿sí? El rostro se nos presenta a nosotros y es un rostro que se impone, o sea, hay una imposición, hay un otro ahí, yo tengo que hacer algo y nos invita a hacer algo, ¿sí? Pero además todos nuestros amigos más profundos son los que vamos conociendo, o sea, toda la vida creímos que solamente podemos ser amigos de los compañeros del colegio primario. Bueno, pero hay gente que es solamente amiga de los compañeros de primario, ¿eh? Yo conozco, tengo... Yo también, pero a lo largo de la vida me di cuenta que podía generar amigos toda la vida. Exactamente. Con sus cosas buenas y sus cosas que no son... Abiertos a... Pero básicamente lo que he descubierto es que me aceptan a mí. Entonces cuando me siento aceptado es tan fácil. Dijiste algo muy importante, porque fíjate que lo importante es que el otro te acepta, entonces vos aceptás al otro. Bueno, sí, no es tan fácil. Es justamente una situación que hoy en día es problemática porque cada vez se complejiza más llegar a esa instancia de uno aceptar al otro y por ende el otro al sentirse bienvenido, ahí está la hospitalidad, al sentirse bienvenido, también te acepta, ¿sí? Entonces ahí se pueden generar esos lazos más profundos, ¿sí? Y la empatía, exacto. Tema es que estas clases de filosofía, de éticas basadas en la hospitalidad, ¿sí? Tal como la presenta Levinas o como la presenta Cuyen, de alguna manera nos constituyen a nosotros. El otro nos constituye a nosotros. No comenzamos siendo, decir, bueno, pienso, luego existo, ¿sí? Para ir a la base del sujeto cartesiano, sino que arrancan ya de una cuestión social, ¿sí? De hecho, nosotros cuando nacemos ya hay otros, no estamos en soledad, no somos, bueno, el mismo Aristóteles dice, el hombre es un animal político, pero está siendo animal social, ¿sí? O sea, no puede vivir de otra manera que no sea en sociedad. Sin embargo, nosotros pensamos que nuestra humanidad se desarrolla individualmente, ¿sí? Y estas filosofías de la hospitalidad nos invitan a pensar que la humanidad se desarrolla con otros. No es que yo me desarrollo como ser humano y después voy a charlar con alguien, ¿sí? Sino porque charlo con alguien o porque me relaciono con alguien puedo desarrollar mi humanidad. Puedo crecer, ¿no? Puedo crecer, exactamente. Y eso nos lleva a una filosofía africana, que es la filosofía Ubuntu. No sé si la conocen. Sí. La filosofía Ubuntu, la palabra, sí, proviene del Zulu y es... se traduce literalmente soy porque somos. Sí. Exacto, exactamente. Ese es el ejemplo más claro, que hay un antropólogo que pone una canasta con dulces y les dice a los niños de una tribu en África, dice, bueno, el que llega primero se gana todos los dulces que hay en la canasta. Y los nenes todos se agarran y caminan todos juntos y llegan todos juntos y lo comparten. Entonces, el antropólogo le dicen, pero ¿cómo? Si tenían la posibilidad de uno quedarse con todo, ¿por qué lo hicieron de esa manera? Y le dicen, no, porque si uno gana y otros pierden, o sea, si uno come y otros no,
no nos sentimos bien. ¿Sí? Ya Todos te- perdemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo importante es el tejido, cuidar el tejido social, ¿sí? Entonces, Es un poco lo que decía Ana Arendt con respecto al tema del reconocimiento del otro como otro y no como ser al que se le quita su capacidad de acción, bueno, claro. de ser sí mismo, ¿no? Bueno, Hannah Arendt lo que plantea es que, que cuando uno no ve al otro como un otro, realmente, como otro ser humano, lo que está haciendo es instrumentándolo. Entonces, lo vuelve un instrumento. Dice, ¿qué es lo que dice? Bueno, ¿para qué me sirve? ¿Sí? Hay gente que conoce a otro y dice, esto me va a servir para... No, bueno, a mí me lastima, sí, eso. horrible. Pero bueno, son formas de pensamiento instrumentalistas que lo que hacen es deshumanizar, ¿sí?, al otro. Esa clase de pensamiento lo que empieza a hacer es a aislar a la persona porque pues, no puede conectar con el otro, ¿sí? Se pierde esa conexión. Entonces, al no poder conectar, que bueno, ahora vamos a ver unos filósofos de la actualidad que plantean eso, lo que van quedando es aislados, ¿sí? Y ese aislamiento genera todas las crisis que, bueno, que va a enumerar Byung-Chul Han, ¿no? Esta cuestión de decir, hay una soledad en la que uno está y no puede relacionarse con otro. ¿Por qué? Porque todo lo empieza a ver como costo y beneficio, como el gasto de energía también, el gasto de energía que uno tiene, el gasto de decir, dice, no, esto me cansa. Bueno, por eso él hizo la sociedad del cansancio, donde uno está todo el tiempo cansado. ¿Por qué? Pues está metido todo el tiempo, ¿qué tal? No hay problema. Está todo el tiempo metido dentro de la máquina, ¿sí? Y no se da el espacio que es para lo social, pero lo social es lo que nos constituye, ¿sí? Sí, para relacionarnos, para esto que hablábamos la charla anterior de la fiesta, es decir, el festejo, ¿sí? El compartir, ¿sí? El habitar, ¿sí? Ahora el habitar con otros. Y además, eso es lo que constituye la narrativa. Y eso es lo que constituye la narrativa, que es... No posibilidad de narrativa sin Dios. Exacto. Porque nosotros cuando nos narramos, ¿sí?, nos narramos para contarle a alguien. ¿Sí? Si no uno se narra, ¿para qué? O sea, ¿sí? Bueno, es el problema que tiene en la isla, ¿cómo se llama? El náufrago, ¿no? Que agarra la pelota y dice, bueno, necesito hablar con alguien, ¿no? Necesito, claro, pero fíjense que el pensamiento moderno, occidental, se constituye desde el pienso, luego existo cartesiano, y también se constituye desde Robinson Crusoe, ¿sí?, desde la primera novela. Entonces hay un pensamiento de que uno solo puede. Y ese es un pensamiento que nos ha llevado a las crisis que hoy estamos teniendo. Entonces, por eso estos filósofos en la actualidad empiezan a vislumbrar esta clase de crisis y empiezan a dar alternativas que se acercan mucho a filosofías que proponen otras culturas, ¿sí? Como el caso de la Ubuntu. ¿Bien? ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Bien? Bueno, me alegro. En una forma más limitada de hospitalidad es la que nos va a proponer tanto Epicuro como Onfray, ¿sí? ¿Por qué? Porque la hospitalidad que nos propone Levinas y Cuyen es una hospitalidad totalmente abierta, en donde el otro me interpela, ¿sí? Entonces, lo que plantean Epicuro en el siglo III a.C. y Onfray en esta época, ¿sí?, en el siglo XXI, es decir, bueno, es cierto que el otro me interpela, pero no dejemos que todos nos interpelen, de alguna manera tengamos alguna clase de filtro, ¿no? Entonces, bueno, Epicuro lo va a proponer en un momento de crisis de Atenas, ¿sí? Habían pasado ya la caída de Alejandro Magno,
el imperio se había deshecho, había caos, y bueno, él decide comprar unas tierras cerca de Atenas y arman lo que sería el jardín, sí, el famoso jardín de Epicuro. Y en ese jardín, bueno, hay un vínculo con otros, en decir, bueno, él habla de amigos, ¿no? O sea, es una reunión de amigos, y el que quiera venir es bienvenido, siempre que cumpla con las reglas que se ponían en el lugar. Entre esas reglas estaba no hacer daño a nadie, ¿sí? Ni a nada. Por lo tanto, en el jardín de Epicuro eran vegetarianos y cultivaban en su propia huerta. Bien. Hay toda una idea de la búsqueda del placer a través de lo que sería la ataraxia o el no sentir, el no generar los excesos, que es lo que después genera la fricción, ¿sí? Onfre va a retomar la idea del jardín, no así la de ataraxia, ¿sí? Pero sí la del jardín. Y él lo que va a proponer es decir, hagamos comunidades en donde bueno, todos los que estemos tengamos la intención de colaborar y de participar. Bueno, él creó una universidad abierta en Caen, en Francia, ¿sí? Y tiene ya como 20 años esa universidad, en donde va un montón de gente y bueno, se quedan ahí. O sea que el proyecto lo ha llevado a cabo en la Universidad de Caen. Sí. Tiene bastantes videos, la mayoría están en francés, sí, pero hay algunos que están traducidos al español y tiene varios libros traducidos al español también. Y él lo que va a proponer es de alguna manera, cuando uno comienza una amistad, hacer una especie de contrato. Él le va a llamar el contrato hedonista, ¿sí? Hedonista, el contrato hedonista. Bien, entonces, donde dice, bueno, lo que uno, qué es lo que quiere, que las cosas estén claras desde el principio, qué es lo que queremos en ese vínculo de amistad. Si esto vale para los vínculos amorosos, en el caso de Onfray también, o sea, decir, bueno, ser claros, ¿sí? Una cita de Onfray tiene un libro que se llama La teoría del cuerpo enamorado, que es del 2000, y dice, la buena compañía no es un destino ni una fatalidad sanguínea, es un contrato hedonista, un acuerdo de voluntades que deciden darse placer y no hacerse daño, ni amos ni esclavos. La hospitalidad solar consiste en recibir al otro en su libertad. El libro se llama Teoría del cuerpo enamorado. Teoría del cuerpo enamorado se llama el libro. ¿Sí? Y después hay varios, hay uno que es el manifiesto hedonista, que es el más clásico que se consiguen, y después tengo otra cita, que esta ya es del 93, La escultura de sí, se llama el libro, y dice, vivir para sí mismos sin ser egoísta, vivir para otros sin ser esclavos. La amistad es el único lazo que permite escapar a la lógica del intercambio mercantil y a la lógica del sacrificio religioso. ¿Sí? Entonces, él de alguna manera... No ser amo y no ser esclavo, porque ser amo también ata, ¿no? Entonces, es decir, ni amo ni esclavo, donde la relación uno descubre al otro como un otro, realmente, ¿sí? Esta lo que hace de alguna manera es poner una limitante al otro, ¿sí? A decir, bueno, yo acepto, pero bajo estos términos, de alguna manera. No, sí, bueno, ahí se acerca más a Aristóteles. Acá estamos charlando diferentes posturas frente al mismo tema, porque es un tema complejo la relación con los demás, ¿no? Es un tema complejo. Entonces, bueno, estamos intentando verlo desde diferentes perspectivas. Exacto, sí. Después tenemos
otras dos miradas que las podemos ver un poquito más rápido, porque si no, como me pasa siempre, ¿no? Se vuela así. Sí, cuando empiezo veo que la extensión puede ser infinita, digo, bueno, vamos a empezar a acotar. Quienes hablaron también de la amistad es Montesquieu, ¿sí? En el siglo XVI, en el siglo XVII, y Nietzsche, ¿sí? En el siglo XIX. Y lo que plantea Montesquieu es que la amistad es la dulzura que nos civiliza, sería, ¿sí? Entonces, ¿qué es el que nos puede decir, che, me parece que te equivocaste, ¿sí? O, por ahí no es, ¿no? Entonces nos va acomodando a estar más adaptados socialmente, podemos decir. Esa es la visión que va a tener Montesquieu en El espíritu de las leyes, perdón, era del siglo XVIII. Y Nietzsche lo que nos va a decir es que el amigo no es el que nos dulcifica de alguna manera, ¿sí? No nos civiliza, sino que es el que nos dice las cosas como nos las tiene que decir. ¿Sí? Entonces va a decir, es el amigo como martillo, ¿sí? Porque nos ayuda a romper lo que no está correcto. Hay un ejemplo, ¿no? Yo no me acuerdo si lo vi por las redes, de una persona que se sienta, ¿no? Y le empieza a contar. Esto es un experimento, lo podemos hacer cualquiera. Se sienta en un sillón y le empieza a contar a alguien una burrada absoluta, ¿no? Y cuando la persona no es amiga, le dice, Mirá, qué bien. ¿no? Es decir, mirá, y se levanta la cabeza, sí, ¿no? Ahora, cuando es amiga, se ponía y dice, sí, ¿qué estás diciendo? ¿Pero qué estás diciendo? Y se mata la risa. Entonces, bueno, o sea, esa distinción es muy importante, ¿sí? Para entender, decir, bueno, ¿por qué? Porque en esto hay otra capa que está en estos filósofos, está como subyacente, pero que es importante, que es la intimidad. ¿Sí? La intimidad, o sea, que cuando uno está en ese compartir el pan, en ese estar con un otro, ¿sí? Se tiene que lograr, cuando se logra esa intimidad es cuando se da esa verdadera compañía. Si no, no hay un otro, ¿sí? Si no hay algo que por ahí me molesta, por ahí me gusta, pero no es un otro con el que nosotros hayamos generado una conexión real que nos permita crecer. Y eso lo va a trabajar un filósofo contemporáneo que se llama Hartmut Rosa, que quizás lo conocen, es un filósofo alemán, es sociólogo, pero la verdad que tiene una profundidad impresionante. Y lo que él el último libro en el que trabaja esto, al menos que yo he visto que está traducido, es Resonancia, se llama, y ella viene trabajando el tema de la desconexión, ¿sí? Como lo estuvo trabajando también Byung-Chul Han, en donde se habla de una desconexión de la persona con los demás y con la naturaleza, con todo, ¿no? Les voy a dar una cita antes de arrancar con Rosa, de Byung-Chul Han y de Simon Bauman, porque nos va a hacer la introducción. Byung-Chul Han nos dice en La expulsión de lo distinto, del 2017, la comunicación digital es una comunicación sin cuerpo y sin mirada. En ella el otro desaparece como rostro y se convierte en un objeto que yo consumo o desecho. Vivimos en el infierno de lo igual, donde la alteridad ha sido expulsada. ¿Sí? Entonces, es
esa búsqueda de la mismidad, de alguna manera, que hace que nos asquemos, ¿sí? Nos hartemos de eso y nos genera esa crisis. Eso es lo que va a plantear. ¿Por qué? Porque lo que es distinto lo sacamos, ¿sí? Y ahora lo sacamos, pasamos el reel, ¿sí? Pasamos más rápido, o sea, es terrible. En la agonía del héroe, el feminismo es como un poco ese concepto de la otredad y de... Claro. Él va desarrollando los mismos conceptos desde diferentes puntos de vista en todos los libritos. Son libros muy chiquitos y sí. Y bueno, y Zygmunt Bauman que es el que nos habló de, bueno, del amor líquido, ¿sí? De que todo se volvió líquido en esta época, nada es sólido. Entonces, esa liquidez nos cuesta agarrarnos, porque relacionarnos, porque las relaciones no se pueden sostener en el tiempo. Él va a decir, en Amor líquido, dice: en el mundo de la modernidad líquida, los vínculos humanos han sido reemplazados por conexiones. Las conexiones no requieren compromiso, se puede desconectar con un clic. La compañía se vuelve una mercancía de usar y tirar, ¿sí? Esto, como verán, bueno, por un lado lo va diciendo Bichurham, por otro lo va diciendo Bauman. Rosa va a trabajar primero en profundidad sobre esos conceptos, pero en el 2016 se lo va a sacar un libro que es Resonancia, chiquito, que es lo que va a plantear acá en Resonancia, es que tenemos que abrir esa cuestión de que nosotros dejamos de conectarnos con otros, es lo que genera la soledad y lo que genera el aislamiento, ¿sí? Entonces, él lo que dice es que la resonancia no es un eco, donde yo escucho mi propia voz, ¿sí? Sino que logro, de alguna manera, vibrar igual, o sea, igual no, pero en sintonía con otro. Y esa conexión que se genera en esa vibración, lo que hace es generar algo nuevo. Sí, nos transforma. ¿Y nos transforma para dónde? Para cualquier lado. ¿Sí? Lo maravilloso que él va a plantear de la resonancia es que en el encuentro, ¿sí?, es donde se puede producir la creación. En el encuentro es donde se puede producir lo nuevo, ¿sí? Y en nosotros y en la sociedad, en todo. Entonces, si no hay encuentro, quedamos encapsulados y siempre desarrollando sobre lo mismo. Nos podemos especializar sobre lo mismo, ¿sí? Pero eso lo que hace es que no nos salgamos diría un amigo mío, del carril, ¿sí? O sea, estamos en un carril y no nos salimos. Entonces nos hacemos especialistas en ese carril, y ahora el que salió del carril se genera un flor de pelote, pero tiene posibilidades de conocer otras cosas, ¿no? Bueno, un poco lo que explica acá Rosa con la resonancia es eso, se lo cito. Dice: la resonancia no es un eco donde solo escucho mi propia voz. Es una relación en la que ambos sujetos se dejan afectar, ¿sí?, y transformar por el otro. Estar en buena compañía es entrar en un estado de vibración común donde no puedo predecir el resultado del encuentro, ¿sí? Entonces, bueno, el libro se llama Resonancia y es del 2016. Esto, él pone un ejemplo que es decir, bueno, uno se sube, él habla de las charlas de ascensor, yo le llamo las charlas de taxi o de Uber, es decir, bueno, son charlas, Claro, decir, bueno, hablemos del clima, ¿no? O sea, las palabras rebotan sin afectarnos, o sea, yo seguí igual y el otro siguió igual. Entonces, él va a decir que falta de resonancia. Ahora, imaginemos una conexión que se da con un extraño de repente, ¿sí? Y nos dice algo distinto. Ahí se produce algo que nos genera una cuestión que después nos deja pensando y nos deja
de decir, bueno, ¿qué pasó acá? ¿No? Entonces, eso ahí sí hubo resonancia, ¿sí? Entonces, él lo que dice es que nosotros a través de cómo nos relacionamos con el entorno, ¿sí? Porque no es solamente también con los humanos, sino es con todo el entorno, es cómo, si podemos resonar o si seguimos encapsulados en nosotros mismos, ¿sí? Si resonamos, la vida nos va a sorprender. Si no, vas por el carril y bueno, o sea, no te salís de ahí. Tenés seguridad, pero no tenés el asombro que te genera lo desconocido. Claro, porque, a ver, lo otro, Levinas dice, lo otro es el infinito y lo otro nos da miedo, porque es lo diferente a nosotros y no sabemos qué puede ser. Sí, hay un temor, pero si nosotros le tenemos miedo a todo... Claro, pero para que haya resonancia, por empezar tiene que haber dos, como mínimo. Por supuesto. Empezar, o sea que ya pasamos claro que solo no. Aparte, estamos haciendo el elogio de la buena compañía, ¿no? O sea, si decimos mejor solo que mal acompañado, estamos los del horno con papas. No es así, es mejor con otro bien acompañado. Exacto, mejor con otros bien acompañados, exactamente. Bueno, de las sabidurías del mundo vimos la filosofía Ubuntu y también dentro del pensamiento andino lo que caracteriza esta idea de buena compañía es con el nombre Ailú, ¿sí? Que es la comunidad extendida, que no es solo a los seres humanos, sino que es a toda la naturaleza y a los ancestros también, ¿sí? Entonces es una conexión total, ¿sí? Ailú, es con Y y doble L, ¿sí? En otro concepto importante para ellos es Aini, que es la reciprocidad, que uno para estar, podemos decir, en resonancia, como decía Rosa, tiene que haber reciprocidad. O sea, no puede ser que siempre quieras llevar agua para tu molino, digamos, sino que es el compartir, ¿sí? Entre todos, ¿sí? Esa cuestión de decir, bueno, yo hago por vos, vos haces por mí, y vamos equiparando, vamos siendo equilibrados en nuestras relaciones. ¿El amigo? El amigo Fromm, sí, ahí aparece, exacto. Exacto, el arte de dar. Genera el deseo Sí. de la otra persona, no sirve tampoco Exacto. no de devolverse, ¿no? De dar, exacto, de darse. Que bueno, es un poco lo que plantean estos filósofos con el tema de la hospitalidad, ¿no? O sea, de esa cuestión de abrirse al mundo, de dar. Y el tercer concepto que podemos recuperar del pensamiento andino es el Yanantín, que es pensar como parejas complementarias. O sea, si uno no se lleva bien con alguien o si ve como un opuesto, entender que son opuestos complementarios, que de alguna manera a mí me complementa y no es una lucha, no tiene que ser pensado como una lucha, sino, bueno, pensar en un complemento es pensar ya en una totalidad, ¿no? O sea, que hay una totalidad en la cual nosotros estamos formando parte. Bien. ¿Cómo? Ni lucha ni dependencias. En esta clase de sabiduría, de tradiciones, lo que tenés es más integración comunitaria y con la naturaleza, ¿sí? Que bueno, es un poco lo que yo creo que está intentando rescatar tanto Byung-Chul Han a través de las propuestas de cómo utilizar nuestro tiempo, ¿no? De dejar esos espacios y de la fiesta, de cómo uno se tiene que relacionar con otro y cómo relacionarse con la naturaleza, y de Rosa también a través de la resonancia. Es decir, bueno, nosotros no resonamos igual en esta plaza que en el medio
de Montevideo, ¿no? O de Buenos Aires. Es bastante distinta lo que sentimos, y eso forma parte de también cómo nos relacionamos, ¿sí? Cómo nos relacionamos con el lugar. Bien. Dentro de lo que sería la sabiduría y la tradición china, ¿sí? Confucio dice: si quieres establecerte a ti mismo, ayuda a otros a establecerse. Si quieres alcanzar tus metas, ayuda a otros a alcanzar las suyas. Eso es Ren, ¿sí? Entonces, se dice Ren, es un concepto en donde es un ideograma que propone pensar a la humanidad en dos partes. Sí, yo esto lo entendía también como se ve en el I Ching, que tiene dos partes, ¿sí? Como para graficarlo. Entonces, por un lado, sí, tenés a la persona, pero son dos, o sea, tenés la relación con el otro, tenés la relación con lo que nos rodea. Entonces, no podés verlo solo desde un aspecto. Si lo ves solo desde un aspecto, te falta el otro. Por eso esta cuestión de la colaboración también hasta egoísta, ¿no? Puede ser, decir, bueno, doy para recibir, que no es la idea de ninguna de estas sabidurías, pero sí dice que así se funciona esta cuestión de la retribución, esta integración con la naturaleza. Y después podemos ver dentro de la literatura un espejo, cómo el otro nos va transformando, cómo todo esto que venimos diciendo, que viene en diferentes tradiciones, lo podemos percibir. Un caso clásico es el de El Quijote, ¿sí? El Quijote y Sancho Panza, ¿no? Que de alguna manera se modifican entre ellos, no siguen siendo los mismos después de estar juntos, ¿no? Cada uno le dice una cosa al otro. Exacto. Y Cervantes va a decir de estos dos personajes, dice: digo pues que si por buenos amigos se han de conocer los buenos amigos, estos lo son, porque se han comunicado sus almas sin reserva alguna. Sí, o sea, han logrado abrirse, sí. Y bueno, esa idea de compartir el pan, con la que arrancamos, ese compartir, está relacionada tiene todas estas dimensiones que fuimos viendo. Y nosotros podemos verlo desde un aspecto y decir, bueno, estoy más afín con Epicuro, o estoy más afín con lo que propone Cuyen. Pero todo esto siempre, de alguna manera, nos permite abrirnos a un otro, ¿sí? Y la forma que nosotros elijamos puede ser una forma un poco más consciente de abrirnos. Que esa es la idea de esta charla, decir, bueno, si hasta ahora siempre me abrí solo cuando estaba ante un sabio, por ejemplo, o solo cuando estaba ante determinado tipo de persona, bueno, a ver qué pasaría si nos abrimos a otra clase de personas, ¿sí? A conversar con otra clase de personas, a relacionarnos, a compartir el pan con otros, ¿sí? Y si compartimos el pan con todo el mundo, ver qué pasaría si lo hacemos solo con algunas personas, cómo se nos modifica a nosotros, ¿no? Eso es un ejercicio de autoexploración, de decir, bueno, ¿cuáles son mis propios conceptos que yo tengo de manera inconsciente, ¿sí? En mi comportamiento? Y si los quiero modificar o no, ¿sí? Pero primero uno tiene que saber que hay otras opciones. Y en todo esto hay una cuestión que es el hecho de compartir Sí. porque si no es eso no obligación, Sí. es vital poderlo sentir. Esto que vos decís del cuerpo plano que plantea la informática, es una conexión con el cuerpo no plano, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y por lo tanto con el sentimiento. Entonces, Sí, claro. la falta del otro tiene que sentirse, Sí. porque si no se siente, el compartir tampoco es un compartir
Sí, el tema es que por algún lado hay que empezar, porque si uno, el problema es cuando no, o sea, cuando uno se siente, decir, bueno, o cuando solo siento en determinadas circunstancias, bueno, a ver, ¿sí? Abrirse, no tener miedo a ese experimentar y decir, bueno, ¿qué sucede si utilizo la idea de hospitalidad o qué sucede si utilizo la idea del contrato hedonista, ¿sí? En donde planteo un acuerdo, qué sucede? Entonces uno va viendo, probando a ver qué le resuena más, qué resuena consigo mismo, ¿sí? No se queda con lo que ya conoce, de alguna manera. Bien. La base de la educación. Bueno, tendría que ser la base de la educación, exactamente. Una de las bases. Sí, exacto. La etapa de inclusión, porque a mí me encanta lo de Bauman porque es muy explícito todo lo que pasa Sí. y en realidad cada vez se limitan más los espacios, se limita más a las personas, por eso hay tanta depresión. Claro. Porque nos imponen vivir de manera individualista. Sí. Bueno, con esto de la inteligencia artificial también ha hecho un trago, ¿no? Por un lado avanza, pero por otro nos limita a vincularnos, a construir con Claro, nosotros. quedamos en la mismidad, que es lo que va a plantear también Byung-Chul Han y lo que plantea Rosa, decir, bueno, ¿cuál es el problema hoy? Que no nos podemos conectar y no podemos conectar, cada vez estamos más, bueno, la inteligencia artificial utilizada tanto como terapeuta, como pareja, que en alguna otra vez la vimos en algunas charlas, eso lo que hace que no tenés un otro que te interpele, ¿sí? Estás encerrado en tu propia mismidad. Entonces es un ejercicio narcisista que lo único que hace es encerrarte aún más y darte más temor salir, ¿no? Conectarte con otros. Pero bueno, por eso el ejercicio de apertura, que puede ser gradual, ¿sí? Por eso digo, bueno, un freno sirve para la gradualidad y decir, bueno, vamos a poner las pautas, pero bueno, el concepto de Levinas, de la otredad como un otro que se me impone, es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque más allá de que estemos con las redes sociales o que estemos metidos en nosotros mismos, nos vamos a cruzar con alguien en un momento, salvo que nos quedemos encerrados en nuestra habitación, cosa que está pasando en algunos lugares, ¿no? Pero incluso con las redes sociales, antes sigue existiendo, pero digo, Facebook, la gente podía expresarse, podía escribir. Ahora Instagram es la imagen, lo inmediato y la red del ansioso, como le dicen. Sí. Porque la gente ya no puede expresarse, o sea, es todo inmediatez, rapidez, y no habla Sí. mucho. Entonces, claro. Y bueno, lo que nos plantean todos estos filósofos es volver a esto, sí, a lo presencial, a decir, a relacionarnos con otros, a conocer a otras personas y a estar en compañía con otros, ¿sí? No hay, el calor humano todos lo necesitamos, o sea, es desde que nacemos. Entonces es muy complejo decir, bueno, solo puedo, ¿sí? Ese es el ejercicio que proponen todos estos filósofos. El diagnóstico está claro, porque es un diagnóstico bastante pesimista, ¿sí? El tema es qué hacemos frente a eso. ¿Y qué hacemos nosotros? Porque uno dice, bueno, están todos mal, sí, pero bueno, arranquemos por mí. A ver, ¿qué puedo hacer yo? ¿Y a quién le puedo cambiar el día también? ¿Sí? Hay una filósofa que no la nombré hoy, pero es que es Simone Weil, que ella va a decir que lo más importante que nosotros tenemos para dar es la atención, ¿sí? ¿Y a qué le damos la atención? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros le damos la atención a una persona, ¿sí? Eso es lo mejor que les podemos dar, lo más valioso,
¿sí? ¿Y a quién le damos nosotros en el día nuestra atención? ¿Sí? Si intentamos, como ejercicio también, intentemos darle la atención a alguien que no se la hubiésemos dado nunca jamás, ni por casualidad. ¿Qué pasaría? ¿Sí? Quizás le cambiamos el día, quizás hay una posibilidad de que tanto yo como el otro nos modifiquemos, como plantea Rosa, porque entremos en una resonancia. Entonces, bueno, No puede. La gente con el teléfono, que no te ve, te ignora, viven en no sé en qué galaxia. Hay una película también muy buena que habla sobre esto que se llama Conversaciones con el jardinero. Es francesa. no la vi. Cuando salga una casa y tiene que hablar con el jardinero. Mirá, es muy interesante, porque uno queda encerrado en su burbuja, ¿no? Yo lo viví, a mí no me lo contaron, ¿eh? Yo cuando estaba estudiando quedé, o sea, obviamente después tuve otras burbujas, pero esa es la más, la burbuja más volada, podemos decirlo de alguna manera. Estaba en una burbuja y en un momento yo escribía unos artículos para una revista que estaba en los consultorios médicos. Y en un momento me di cuenta que no podía escribir más porque no me iban a entender, porque yo hablaba como otro idioma ya, y digo, ay, es terrible, porque yo me quiero comunicar con la gente, pero estoy estoy hablando, solo me quedo hablando con 3 personas que me entienden, si el resto me desapareció. Entonces, bueno, esa fue una crisis, ¿sí? Fue una primera crisis, pero bueno. Nadie te podía contestar a lo mejor. No, pero digo, voy a escribir algo que va a ser tan técnico que quizás no, que a mí me interesa, pero que ya no va. Y bueno, me querían que siguiera escribiendo, pero en ese momento no pude. Ahora Con el arte, por ejemplo, claro. que hablan de que está abierto a todo el mundo y en realidad cada vez se quiere más complicado. Y bueno, claro, el arte conceptual es mucho más complejo. Sí. Sí. Eso es parte de lo que hablamos, exacto. Ella andaba por acá, los dueños igual, deben estar a la vuelta. Sí, estaba jugando antes con un disco. Bueno, para terminar, les voy a proponer, además de estas tareas que les di, ¿sí? Les voy a proponer otras, ¿sí? Que es como un pacto de resonancia, ¿sí? Decir, bueno, vamos a intentar hacer una mezcla de estos que vimos hoy, un pacto de resonancia y Aini. Y en primer lugar, bueno, vamos a pensar como la amistad como el martillo de Nietzsche, es decir, pensarnos o ponernos esa cláusula para nosotros mismos en relación a por lo menos un amigo o a una persona cercana y ponerle pensar o ponerse como meta cómo comprometerse a decirle la verdad cuando pase algo, cuando pase alguna circunstancia, cuando me esté diciendo alguna pavada o cuando yo esté diciendo alguna pavada. Está relacionado con pensar como a modo de pacto, ¿sí? A modo de Onfray, el tema de la resonancia. Por otro lado, para meter dentro del pacto también la reciprocidad andina, ¿sí? ¿Cómo vamos a cuidar el equilibrio entre el dar y recibir en esa relación para que no se convierta en una carga para ninguno de los dos? ¿Sí? Y el tercero, ¿sí? Que está relacionado con lo que son las éticas del cuidado, que hoy no lo desarrollamos, pero que también está asociado a la filosofía, a la ética de la hospitalidad, es cómo responder cuando uno de los dos deja de ser aire puro y se convierte en fragilidad y necesidad. ¿Sí? Y bueno, pero es que son cosas para pensar si uno quiere realmente mejorar las relaciones que tiene, ¿no? Que ya tiene, las quiere cultivar aún más. Entonces, y esto de alguna manera toman parte la idea de amistad de Nietzsche, nos toma lo que sería
la ética, la filosofía de Epicuro y de Onfray, la reciprocidad de la filosofía andina y bueno, la ética del cuidado basada en la hospitalidad. Así que bueno, Muchas gracias. no sé, gracias a ustedes.